Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar denominado Dictamen IMSS 2020, un paso adelante de la fiscalización. Los saluda Salvador Garrido, socio de Garrido Licona, y en esta ocasión me acompañan para desarrollar este tema mi socio, experto y socio director de GL Auditoría, Ricardo Lechuga Reyes, a quien saludo a la distancia. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Salvador. Buenas tardes a todos los que están acompañándonos en este webinar. Un abrazo a todos a la distancia también. Y también está con nosotros nuestro asociado estrella, experto en el tema de seguridad social, Rodolfo Valadez Arenas, a quien también saludo a la distancia. Y bueno, Rodolfo, tú estás en la oficina, pero debidamente resguardado. Rodolfo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes, Salvador, Ricardo. Sí, estamos acá en la oficina siguiendo las medidas correspondientes para estar sin ningún tema. Perfecto, pues sin más preámbulo y con el objeto de pues ir ya entrando en materia, pues vamos a iniciar este evento. Les recuerdo que durante el transcurso de nuestra plática estaremos recibiendo sus preguntas, sus comentarios a través del chat que tienen ustedes ya acceso al mismo, y todas estas preguntas y temas que quieren o quieran y deseen que desarrollemos, los iremos tomando en cuenta durante este proceso de presentación. Y desde luego al final también haremos una recapitulación o abriremos micrófonos en su caso para darle paso también a algunas preguntas y temas que ustedes consideren conveniente. Destaco también que estamos recibiendo preguntas por Facebook. Y bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar con el tema de fiscalización. Cuando hablamos de fiscalización, generalmente todos pensamos de manera inmediata en el servicio de administración tributaria, en impuestos sobre la renta, en impuesto al valor agregado. Pero una entidad que tiene y hace muy bien su trabajo de fiscalización es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este caso en particular, en la experiencia que tienes tú como asesor, Rodolfo, ¿qué es lo que generalmente fiscaliza y qué es lo que en este caso busca el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de los procedimientos y auditorías que lleva a cabo? Rodolfo. Sí, gracias, Salvador. Bueno, pues principalmente lo que está buscando el instituto son irregularidades, inconsistencias, omisiones en el pago de cuotas, derivado de, pues bueno, una mala integración salarial, una incorrecta afiliación de colaboradores, también buscan primas de riesgo de trabajo, el que la compañía, el patrón esté correctamente clasificado ante el instituto, que es algo que, bueno, es muy común hoy en día, ¿no? Entonces, el instituto sí enfoca mucho sus esfuerzos para hacer los procesos de fiscalización y se conoce como una institución muy fiscalizadora porque el instituto te embarga tus cuentas, ¿no? Entonces, es algo que sí llevan a cabo en el dado caso que un patrón no cumpla con esas omisiones de pagos, se van directamente al congelar cuentas. Excelente. Ahora, está claro que el instituto, en este caso, lo que recauda o lo que fiscaliza es el pago correcto de las contribuciones en materia de seguridad social. Y estas cuotas de seguridad social, ¿qué rubros abarcan, Rodolfo? Sí, mira, abarcan rubros como lo es outsourcing, que en este caso el proceso que se sigue es, pues bueno, principalmente revisar que se encuentren reportados los contratos de servicios con outsourcing, que se encuentren reportados al instituto a través de las plataformas que disponen para esto y que, pues bueno, que los colaboradores se encuentren registrados ante el instituto. Aquí algo muy importante que los patrones y las empresas deben de asegurarse es que si están contratando la prestación de servicios de outsourcing, es que el personal que está ingresando a sus instalaciones se encuentre dado de alta ante el instituto. Entonces, es muy importante que pidan al personal que se encuentra contratado por outsourcing las altas y los registros
que se tienen para asegurarse que se encuentran asegurados al instituto. Sí, Ricardo, recientemente, de hecho ayer se dio a conocer ya la aprobación por parte del Congreso de lo que ya es conocido como la reforma al outsourcing, en donde se reforma la Ley Federal de Trabajo. Ya tuvimos un evento acerca de esta reforma y bueno, debemos destacar que justo esta reforma derivó del incumplimiento que las empresas de outsourcing y de los que contrataban también el outsourcing tenían. Platícanos al respecto. ¿Qué es lo más importante que en este caso debemos cuidar en las operaciones de outsourcing que tengamos con terceros? Ricardo. Sí, claro, Salvador, Rodolfo. Fíjense que este esquema de outsourcing lamentablemente fue satanizado. ¿Por qué la autoridad fiscaliza este tema, esta actividad? Porque a través de estos esquemas, el outsourcing malo, lo voy a llamar de esta forma, lo que hacía era evitar precisamente el pago de cuotas, ¿no? A través de esquemas donde seguramente te pagaban una parte a través de nómina y otra parte a través de otros conceptos que precisamente evitaban que el instituto recibiera todos los pagos de las cuotas obrero-patronales, ¿no? Ahora bien, el outsourcing bueno, ese outsourcing bueno lo que debemos de cuidar cuando hacemos una operación con una compañía de este tipo, lo que debemos de cuidar es que todos los trabajadores estén inscritos al instituto y sobre todo que paguen el 100% de sus cuotas sobre el 100% de sus percepciones. Esto fue lo que derivó finalmente, como comenta Salvador, el tema de la reforma. Hoy en día todo esto se va a regular y todas las empresas que estén en este esquema de outsourcing van a tener que registrarse ante la Secretaría del Trabajo para evitar precisamente la evasión a través de esos esquemas. Hoy prácticamente con esto va a quedar perfectamente regulado el pago de las cuotas. Ahora, algo que es muy importante destacar es que este concepto de outsourcing, hay una comunicación muy estrecha entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y también el Servicio de Administración Tributaria, en donde cruzan información de cumplimiento de obligaciones fiscales y justo esta situación detona el que puedan identificar a aquellas empresas que no están pagando correctamente las contribuciones de seguridad social, que no están dando de alta correctamente a sus trabajadores en el seguro social, que estén dando de alta un salario incorrecto, porque en muchas ocasiones, como tú bien apuntabas, Ricardo, das de alta al trabajador con un salario base, con un salario menor, y por diversos mecanismos se le pagan prestaciones y otros beneficios que son los que dan lugar a que las contribuciones en materia de seguridad social no se realicen correctamente. Entonces, aquí la reflexión es, debemos tener cuidado en caso de que tengamos outsourcing con este tema, verificar que esté cumpliendo nuestro proveedor de outsourcing que hayamos tenido hasta el día previo a la reforma con sus obligaciones fiscales, que tengamos los documentos, las nóminas, el soporte, la materialidad correspondiente para que podamos afrontar cualquier revisión de la autoridad fiscal que en su caso nos lleve a cabo. Y aquí en este caso también, este tema de outsourcing está también en cierta medida vinculado al concepto de honorarios y asimilados o conceptos de sueldos, en este caso, que realmente no son sueldos, sino que se manejan como asimilables a sueldos. Aquí, Rodolfo, generalmente el IMSS es un rubro que definitivamente revisa a fondo. Rodolfo. Sí, gracias, Salvador. Sí, es un rubro que pues realmente puede esconder trabajadores porque, bueno, lo que se busca con el pago de honorarios es no pagar el tema de cuotas obrero-patronales. Lo que se debe de hacer es, pues, revisar y hacer un análisis de qué personas están haciendo los pagos por honorarios para identificar si realmente es personal que presta servicios a la empresa de una manera subordinada y que estas personas, pues, son sujetas de aseguramiento y obviamente del pago de cuotas al Seguro Social. Entonces, sí es muy importante que
las personas que se pagan por honorarios o asimilados a salarios sean realmente personas que prestan un servicio independiente con una actividad distinta a la que algunos de los colaboradores de la empresa pueden estar desarrollando. O sea, aquí ese es un punto muy importante, Rodolfo. El punto relevante es que es posible pagar honorarios asimilables a sueldos. Y aquí es muy importante. Aquí tuvo un error técnico que sería pecado mortal hoy en día. Es posible pagar honorarios en donde la persona prestadora del servicio profesional independiente pueda optar por pagar sus impuestos bajo el régimen de sueldos. Eso es una facilidad que le dan precisamente a las personas que prestan servicios profesionales independientes. Lo que está sucediendo y ha sucedido durante ya mucho tiempo es que muchas empresas contratan al personal, a sus empleados, en este caso, bajo la figura de honorarios, y para no pagar cuotas de seguridad social, pues señalan que son honorarios asimilados a sueldos, o en su caso, lo que hacen es que lo contratan en una empresa con un sueldo bajo y en otra empresa le pagan estos honorarios asimilables a sueldos. Y eso, hay noticias, es público, es lo que está persiguiendo fehacientemente el SAT y también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, desde luego, dentro de este concepto de outsourcing, así como de honorarios y asimilados a sueldos, algo que es indispensable, Ricardo, es el concepto de materialidad. Y el concepto de materialidad es algo que debemos demostrar. ¿Y cómo lo podríamos demostrar efectivamente, Ricardo? Claro, Salvador. Mira, ese concepto últimamente ha recobrado relevancia, el tema materialidad. ¿Qué es materialidad? Yo lo voy a definir en sustancia económica, la realidad de la operación, que el evento haya sucedido, que sea real. ¿Cómo lo debemos de probar? Pues realmente que el servicio haya existido. Es decir, que tengamos perfectamente documentada la operación. Si hacemos un servicio de honorarios o tenemos un outsourcing, tenemos que tener primeramente el aspecto legal cubierto. Y me refiero al contrato que soporte este tipo de operaciones. Luego me refiero también a que el servicio haya sido prestado, que tengamos la evidencia de que si contratamos un tema de honorarios por cualquier servicio profesional independiente, tengamos el informe y la evidencia de que este servicio fue prestado por esa persona. Entonces, es bien relevante darle ese efecto, que realmente la operación haya existido. Eso es el concepto de materialidad. Así es, Ricardo. Es decir, pues básicamente dejar evidencia que sí requeríamos ese servicio, que sí está vinculado con nuestro negocio y que efectivamente se trata de un servicio profesional independiente o de un outsourcing que sí cumple con sus obligaciones en materia de seguridad social. Y bueno, y aquí paso precisamente al tema de la falta de cumplimiento en las cuotas de seguridad social. Ojo, también nos impacta en la deducción para efectos del impuesto sobre la renta de las nóminas. Es indispensable que cuidemos este detalle. Otro punto que también es relevante es el relativo a la prima de riesgo de trabajo. Aquí, Rodolfo, las autoridades que vigilan, que confirman y revisan. Rodolfo. Principalmente lo que buscan es que la actividad de la empresa, la actividad que desarrolla la empresa y la actividad que desarrollan los trabajadores esté de acuerdo al catálogo de actividades del IMSS. ¿Y esto por qué? Porque existen 5 clasificaciones, de la 1 a la 5, la 1 la menos riesgosa, la 5 la más riesgosa, en la cual existe una prima media con la cual se pagan las cuotas obrero-patronales dependiendo el riesgo al que están expuestos los trabajadores. Entonces, si una empresa incorrectamente se clasifica en una clasificación 1 o 2, pero realmente pertenece a una 4 o una 5, entonces está haciendo una omisión de pagos de cuotas derivado de la prima que deben de estar pagando de acuerdo a la actividad correcta. Entonces, ¿qué
generalmente hay empresas que se dedican a la prestación de servicios de personal, precisamente que hablábamos de outsourcing, en donde ellos se dan de alta como una prestadora de servicios clase 1, pero el personal que están prestando a sus diversos clientes es personal que se encuentra en una planta, que se encuentra, en la calle haciendo ventas, en transporte, etcétera, y entonces es ahí en donde el riesgo al que están expuestos no es el de un servicio administrativo, sino es otro que es mayor y que cuando el trabajador llega a tener un accidente, un riesgo de trabajo, es en donde, pues bueno, el instituto, sobre todo, es lo que le detona el hacer la revisión de la actividad de ese patrón y obviamente hacer una reclasificación de acuerdo a la actividad que está desarrollando. Sí, aquí generalmente el instituto lo que hace es tomar la prima de riesgo de trabajo más alta. En este caso, si tenemos una empresa que tiene manufactura, pues generalmente va a tomar la prima de riesgo que corresponde a la manufactura. Aquí yo creo que la alternativa que tenemos, en este caso, Rodolfo, y bueno, tú lo has implementado de esa manera, al menos hasta antes de esta reforma, porque viene una reforma que modifica este tema, es crear centros, en este caso, o registros patronales, en donde alberguemos al personal con la clave y riesgo de trabajo relacionados con la clave más alta en lo que es la planta, la manufactura, y en este caso, los que hacen labores administrativas, separarlos, porque el riesgo de trabajo es menor, y eso sí es posible y es viable hasta antes de la reforma que pues está justo por entrar en vigor. ¿Eso sería posible? Sí, y habría que cuidarlo y habría que evaluar si todavía es posible llevarlo a cabo a raíz de la reforma, porque a raíz de la reforma, pues ya todos vamos a tener una prima de riesgo de trabajo, Rodolfo. Sí, como bien comenta Salvador, a raíz de la reforma esto ya deja de existir, el registro patronal por clase en el cual se podía establecer, dependiendo del riesgo de trabajo, el ubicar a los trabajadores de acuerdo con esto, ya deja de existir. Ahora ya solamente se va a poder manejar un solo registro patronal, dependiendo de la actividad de la empresa y obviamente sobre su servicio especializado. Y esto deja de existir. Las empresas que cuenten con un registro patronal por clase deberán de darlos de baja y solamente mantener uno si es que aplica. Y algo importante que es en relación con el dictamen y esta prima de riesgo de trabajo, es que derivado del dictamen, podemos hacer esta reclasificación y esta rectificación de la prima a partir de la presentación del dictamen. ¿Por qué? Porque, bueno, es un beneficio, una facilidad que da el reglamento del instituto para que si el auditor que está haciendo el dictamen detecta que la actividad es una actividad incorrecta con la cual vienen pagando cuotas, bueno, el patrón se corrija a través del dictamen y el pago de las cuotas comience a realizarse a partir de la presentación del mismo. Esto es algo muy importante porque el impacto de hacer un cambio de una clasificación y una rectificación de prima, el impacto económico puede ser muy alto. Sí, aquí ya te me estás adelantando al postre, mi estimado Rodolfo, pero está bien, está bien. Tomamos en cuenta el comentario, diste un avance de lo que justo da lugar a lo que es el tema principal de esta plática, el por qué sí conviene dictaminarnos para efectos del Seguro Social. Este es un punto relevante y lo profundizaremos más adelante. Ahora bien, dentro de estos conceptos, y justo me están haciendo el comentario que hay una pregunta en nuestra audiencia, y esto lo he visto de manera recurrente. Existen empresas que contratan a personas que ya incluso están retiradas y están jubiladas, y desde luego ya tienen el pago de su jubilación por parte del Seguro Social. Sin embargo, las empresas contratan a estas personas se vuelven a reactivar económicamente y en ese caso particular, pues lo que están haciendo algunas empresas es contratar a estas personas bajo el concepto de honorarios profesionales independientes y las ubican bajo el régimen de asimilables a sueldos. Es decir, para efectos del cumplimiento fiscal, estos honorarios por servicios profesionales independientes los tributan
bajo el esquema de sueldos, que es una posibilidad. Esto, desde mi perspectiva, sí es posible en la medida en la cual sea efectivamente un servicio profesional independiente y no haya una subordinación, Rodolfo. En el momento en el cual hay una subordinación, me parece que ya hay una relación de trabajo y sí podemos tener un riesgo en esta materia de seguridad social. Rodolfo. Sí, claro. Aquí lo más importante, como lo mencionaste, es la subordinación. Si una persona que pidió su pensión únicamente lo que hace es regresar a su puesto de trabajo, a desempeñar las mismas funciones que hacía antes de solicitar su pensión, pero las realiza a través de un esquema de asimilado a salario o recibos por honorarios, realmente sigue siendo un trabajador, el cual, pues bueno, lo que hace el instituto es suspender esa pensión y, pues bueno, hace como tal una reactivación de esa pensión siempre y cuando pues se aclare el que el trabajador, bueno, el pensionado en este caso, pues bueno, justifique el por qué se encuentra desempeñando un trabajo. Ahora, el instituto lo que tiene como métrica es, bueno, posterior a 6 meses, puedes regresar a laborar y te puede mantener tu pensión. Y puedes regresar a laborar con el mismo patrón y vas a continuar pagando las cuotas. Pero, esto debe darse en este tiempo que menciono para que no exista una suspensión de la pensión del pensionado. Así es, así es. Bueno, siguiendo con el concepto y retomando el tema de riesgo de trabajo, Ricardo y Rodolfo, también hoy hay una nueva figura, un nuevo concepto que va a ser susceptible de vigilar, sobre todo para este año 2021. No está vinculado con lo que sería el dictamen 2020, pero sí con lo que sería ya el 2021. Y estoy hablando en particular de la reforma que se incorporó en materia de teletrabajo, en donde las personas están trabajando desde su casa, dada la circunstancia de la pandemia, y hoy la ley nos obliga a realizar el pago, en este caso, de este concepto de teletrabajo, una remuneración a través de la cual se cubra los gastos básicos para poder trabajar desde casa, como puede ser luz, internet, teléfono, papelería, mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es algo que debemos de considerar para efectos también del cumplimiento y fiscalización que va a tener el SAT en lo que es el año 2021. Pero también esto afecta el tema de riesgo de trabajo, Rodolfo, porque eventualmente si una persona tiene un accidente o sufre un accidente en su casa, esto puede generar un incremento en la prima de riesgo de trabajo dependiendo de la información que dé al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se presente precisamente con motivo de este accidente a solicitar su incapacidad o al hospitalizarse. Rodolfo, ahí, ¿cuándo afectaría la prima de riesgo de trabajo? ¿Cuándo sería afectada esta prima de riesgo de trabajo por un accidente que suceda en casa? Sí. Si existe un riesgo de trabajo derivado de un teletrabajo, quien determina si es un riesgo de trabajo o no será el médico tratante o el instituto, y esta prima de riesgo de trabajo será afectada en el próximo ejercicio cuando se determine la prima de riesgo con base en los siniestros que se hayan dado, en este caso en 2021. Pero aquí algo muy importante es si el teletrabajo no quiere decir que al estar en teletrabajo y tengo un riesgo de trabajo, me va a computar de inmediato para determinar una prima de riesgo de trabajo. Entonces, esto tendrá que determinarlo el médico tratante, el propio instituto, para determinar si es riesgo de trabajo o no. Y pues también el patrón tendrá el derecho para, en su caso, pues poder hacer alguna aportación para que no se compute como un riesgo de trabajo. Así es. Ahora, si se trata de una enfermedad o un accidente que tienes, como todos podemos llegar a tener en casa, pues definitivamente esa enfermedad o ese accidente
que se puede tener en casa no debería tener un impacto en la prima de riesgo de trabajo. Pero desde luego, esto es parte de lo que es muy probable que el instituto esté fiscalizando para el año 2021. Otro de los puntos que está también fiscalizando el SAT y que es notorio es el tema del salario base de cotización y desde luego los movimientos afiliatorios, en donde se está buscando que se determine correctamente la integración del salario y que los movimientos de alta, baja o enfermedad o incapacidades que se tengan, pues se presenten correctamente o se paguen correctamente y registren para efectos del pago de las cuotas de seguridad social. Ahí, Ricardo, ¿qué temas son los que en general se pueden identificar como de posible riesgo en una fiscalización? Claro, Salvador, mira, aquí lo que hay que cuidar, como bien lo dice el concepto, el salario base de cotización es el índice sobre el cual se pagan las cuotas al Seguro Social. Lo que debemos de cuidar ahí es perfectamente que estemos integrando los conceptos que deben hacerlo, ¿no? Que no omitamos alguno, en su caso, que no pongamos uno, que un concepto no integrable para determinar la correcta base. Es lo que se fija el instituto. Ve las percepciones que recibe el trabajador y ve cuáles son las percepciones integrables y las no integrables, con la finalidad de confirmar que estemos haciéndolo de la forma correcta. ¿Sí? Eso es bien interesante que cuidemos esa situación. De alguna forma también, como, adelante. No, así es, así es. Y habrá que cuidar inclusive hoy a raíz del teletrabajo y a raíz de todos los conceptos y prestaciones que hoy en día muchas empresas están dando, determinar si ese concepto representa un rubro que debe de ser sujeto de integración en el salario, que no es otra cosa, el salario base de cotización no es otra cosa más que la base para el pago de las contribuciones de seguridad social, Ricardo. Es correcto, y eso iba también a tocar el tema de los famosos, del famoso apoyo por el tema de teletrabajo. Oye, si doy una aportación yo a mi empleado, a mi colaborador, para el tema de teletrabajo, ¿cómo se considera para efectos del IMSS? De mi perspectiva, es una herramienta de trabajo. Entiendo que no sería integrable para efectos del Seguro Social, pero pues, debe estar perfectamente documentado, ¿no? Que es una herramienta de trabajo para efectos de que no te grave para estos efectos. ¿Ok? Algo también relevante son los movimientos afiliatorios, ¿no? ¿Qué pasa? Pues muchas veces contratamos al colaborador y no lo damos de alta en los plazos establecidos, que son los famosos 5 días. Bueno, pues el IMSS nos va a fiscalizar que realmente hayamos cumplido con los términos y plazos que la ley establece. O en el caso de un cambio de salario, que lo hayamos hecho de la forma correcta. Que si damos un incremento el 30 de diciembre, el día 5 de enero tengamos ya la modificación al salario, por poner un ejemplo. Entonces, todo esto tenemos que cuidarlo. Y aquí hay una reflexión interesante en el tema de control interno. Que realmente tengamos los expedientes de los trabajadores debidamente resguardados e integrados con la información que corresponde a la integración y a los movimientos afiliatorios. A mí me tocó la experiencia que una revisión de Seguro Social, lo que llegó a revisar fue los expedientes. A ver, señor, digo tu expediente de tantos trabajadores y quiero ver en ese expediente los movimientos afiliatorios, su contrato, para ver que realmente concilien contra los documentos que estamos reportando. Esa es mi reflexión en estos conceptos, Salvador. Y aquí algo que es indispensable tener en consideración es que esta falta de registro o de aviso oportuno de estos movimientos afiliatorios puede dar lugar a un capital constitutivo. ¿Esto qué es, Rodolfo? Traducido en palabras muy sencillas. ¿Qué es un capital constitutivo? Sí, es el pago que se debe de hacer de todos los servicios que recibió el trabajador. ¿Por qué? Porque no se encontraba afiliado al instituto, no se encontraba pagando cuotas y entonces la atención médica no se le va a negar, pero que, bueno, el patrón tendrá que hacer los pagos correspondientes y multas por no haberlo registrado al instituto, y eso es lo que se conoce como un capital constitutivo. Sí, es aquella erogación que se debe de cubrir por no haber dado de alta a un trabajador que sufrió una enfermedad, un accidente, y que fue al Seguro Social
y que pues obviamente el seguro lo atendió y entonces todos esos costos, esos gastos que se incurrieron en la atención de esta persona, de la enfermedad o accidente, pues serán repercutidos y serán repercutidos a un costo muy alto. Más allá de lo que pueda hacer Houston, un hospital en Houston, en algún otro lado del mundo. Pero bueno, seguimos con el tema de puntos que generalmente revisa el IMSS en un proceso de fiscalización. Y algo que está muy de moda, ya lo vimos en diversas ocasiones en temas de impuestos sobre la renta y de las herramientas tecnológicas que generalmente deben tenerse para poder cumplir con estos rubros. Hoy, las autoridades, al igual que en el SAT, también hacen una conciliación de las nóminas, de los FDIs, de la contabilidad, y de todo esto cruzan información para confirmar si hay por ahí algunas situaciones que no se estén considerando para el pago de las contribuciones de seguridad social. Ricardo. Sí, claro, Salvador, es correcto. Yo a esto le llamo un control. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, a ver, tú tienes tu nómina que me está reportando, está registrada en contabilidad, pásame tus FDIs. Te hago un comparativo y realmente ahí puedo yo estimarte o asimilarte que tienes diferencia y que me tienes que pagar en caso de que hayamos reportado incorrectamente la nómina. Insisto, ahí la importancia, nuevamente me refiero al control interno, que realmente tengamos las herramientas que nos permitan mitigar este riesgo, de que las autoridades no nos vayan a fiscalizar por no haber hecho una conciliación entre lo que reportamos, la nómina, con respecto a lo que tiene la autoridad, que son los famosos CFDI, esos CFDI electrónicos. Hay que recordar que la autoridad hoy en día nos fiscaliza de esta forma, tiene esta información. Si de alguna forma hace el comparativo y no concilia o no amarra, como decimos en el medio contable, bueno, pues cuidado, porque la autoridad sí puede suponer que le vamos a tener que pagar algunas cuotas de seguridad social. Y aquí incluye algunos rubros de gastos, en donde generalmente algunas empresas lo que hacen es manejar su contabilidad y en algunas otras cuentas de gastos que por ahí parecería perderse algunos conceptos de remuneraciones a gente o empresas de outsourcing o de honorarios, por ahí manejan algunos gastos, pero hoy en día todos esos gastos están siendo revisados y analizados. La contabilidad per se está siendo auditada por la autoridad para determinar contribuciones o diferencias que existen en esta materia. Y finalmente, el efecto de COVID, que seguramente en el año 2021 será, y bueno, desde 2020, perdón, yo pienso que es 2020, Rodolfo, porque pues obviamente hubo altas, bajas, en este caso despidos y cambios en nuestra nómina que pues tienen impacto en las cuotas de seguridad social, Rodolfo. Sí, como bien mencionas, ¿no? Ya aplica para este 2020, para el dictamen 2020, en donde a lo que nos vamos a enfrentar va a ser a que hubo empresas que lo que hicieron fue disminuyeron por este tema de la pandemia, disminuyeron los salarios de los colaboradores, pero si bien, cuando les fue mejor a las empresas, bueno, disminuyeron los salarios y mantuvieron el pago de las cuotas del 100% del salario que se tenía antes. Entonces, aquí, bueno, el primer punto es, va a haber una nómina muy inferior a lo que realmente se pagó a través de cuotas. Y es algo que el instituto, a través de estas cruces de información, pues bueno, va a empezar a cuestionar, ¿no? El por qué hay un pago de cuotas obviamente mayor respecto de nómina. Y también puede ser el caso y en viceversa, ¿no? El que, bueno, va a haber una disminución fuerte de salarios bases de cotización y que, pues bueno, no correspondan a lo que se encuentra registrado en nómina con el objetivo de, pues, no hacer el pago correcto de las cuotas patronales. Entonces, pues bueno, sí es el efecto de que se tuvo en el ejercicio 2020 respecto de los cambios de salario, ajustes, etcétera, pues se va a ver impactado en este ejercicio, en el ejercicio 2020 para la revisión del dictamen que corresponda. Sí, aquí fíjate que la reducción de sueldos que eventualmente pudo haber implementado alguna empresa va a ser analizada a fondo por el instituto y también desde una perspectiva legal, laboral, habrá que tener cuidado,
porque si esta reducción de sueldos no está debidamente documentada y debidamente instrumentada en la práctica, puede dar lugar al tema de un impacto desde una perspectiva laboral, Secretaría de Trabajo, o de seguridad social, o de Infonavit y otros conceptos. Entonces, me parece que esto es parte de lo que debemos de tener en consideración ante una posible revisión por parte del IMSS. Y el otro punto también que debemos de considerar, y en la práctica, y les voy a confesar, sí me ha tocado ver en algunos casos situaciones en donde se tuvo una disminución o baja en el personal, se da de baja, se liquida o se finiquita la relación en este caso, y derivado de, pues obviamente, la necesidad que se tiene de tener gente, se contrató bajo el concepto de asimilado a salarios, es decir, honorarios profesionales independientes que se asimilan a sueldos, o incluso honorarios profesionales independientes que se pagan a estas personas. Ese tipo de situaciones las van a estar fiscalizando las autoridades de una manera muy, muy puntual, Rodolfo. Sí, sí, también, bueno, también es importante mencionar que muchas compañías hicieron el uso de los ausentismos, ¿no? El ausentismo, ¿para qué? Para que obviamente se disminuyera el pago de cuotas. Entonces, de igual manera, este ausentismo deberá estar debidamente soportado en la nómina, porque de lo contrario, pues es un uso indebido de este rubro para disminuir el pago de cuotas. Entonces, realmente sí, el tema que se dio en 2020 respecto del COVID será algo que sea muy importante revisar, documentar y poder tener, pues bueno, todo listo para hacer frente a una auditoría del instituto. Sí. Ahora, vamos a entrar en lo más importante de esta plática. Aquí yo diría, y recuerdo mucho algunas palabras que a veces me decía mi mamá. A ver, hijo, ¿hiciste la tarea? Y yo le decía, sí. Y aseguro porque yo voy a revisar. Y entonces me hacía reflexionar, y lo que yo hacía es, pues mejor la hago, porque si no me revisa y me va a tocar precisamente una llamada de atención. Entonces, bajo este concepto, perdón por sacar este ejemplo a toda la gente, a la audiencia, recuerdo yo a mi mamá que bueno, pues ya está en el cielo, pero bueno, el punto aquí en este caso en particular es que es algo semejante lo que sucede en el tema del dictamen de IMSS. El dictamen de IMSS representa una autocertificación. En este caso, ¿cuál sería el concepto del dictamen de IMSS que debemos de aplicar, Ricardo, y cuál es el principal objetivo de este dictamen? Sí, Salvador, claro, como tú bien lo comentaste, lo que hacían nuestras mamás, voy a tomar un ejemplo, pues hacían una certificación, ¿no? De que realmente hubiéramos hecho la tarea, ¿no? Además, también los maestros de una certificación de que iban a revisar la tarea de un día anterior, es prácticamente lo mismo. Solamente la autoridad. Exactamente. La autoridad es en este caso. Exactamente. Solamente que esta revisión ahora la va a hacer un auditor, un contador público autorizado. Claro, especialista en la materia de seguridad social, que cumpla con la experiencia, con las características y el profesionalismo para auditar en materia de seguridad social, el cual esa certificación, esa autorización, te la da el propio instituto, cumpliendo con ciertos parámetros de capacitación y de experiencia que se tienen que comprobar de forma anual. No cualquier persona puede dictaminar el seguro social, insisto, debe ser un especialista en la materia debidamente comprobado ante los órganos reguladores. ¿Y cuál es su objetivo? Pues realmente verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones en materia de seguridad social, que lo haya hecho de forma correcta. Tocando el punto de los asuntos de fiscalización que vimos hace algunas láminas, en láminas pasadas, es precisamente esto. El auditor va a revisar que la empresa haya cumplido con estas obligaciones y que no tenga un riesgo de que lo vayan a fiscalizar por los asuntos ya comentados. Uso de outsourcing, asimilados, salario base de cotización, prima de riesgo, efectos de COVID. Eso es lo que tiene que revisar
el auditor. Y que aquí yo lo destaco, que yo le llamo una autorrevisión, porque en realidad es que la empresa lleva a cabo esta revisión contratando a un tercero, pero la realidad es que no es la autoridad la que lleva a cabo ese proceso de certificación o de revisión, sino que incluso puede ser obligatorio, porque ahorita más adelante vamos a comentar ese tema. En algunos casos es obligatorio y en otros casos es voluntario. Entonces, yo diría que es un proceso a través del cual nosotros nos aseguramos y certificamos que estamos cubriendo correctamente las cuotas de seguridad social sin la necesidad de que venga la autoridad y me audite. Correcto. Nosotros lo hacemos de manera autónoma, de manera relativamente voluntaria, insisto, en algunos casos obligatorio, pero eso ayuda a que nosotros mismos verifiquemos, y es un proceso menos complejo que tener una revisión ya directa o auditoría por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en estos temas es infalible. Generalmente tiene impactos y créditos fiscales que determina en las revisiones. Ahora, Rodolfo, ya comentamos que esto representa, en este caso, pues una autocertificación, una autorrevisión. ¿Se contrata a un tercero? La respuesta es sí, pero finalmente ese tercero nos ayuda a que in-house identifiquemos dónde están los temas y nos corrijamos. Pero también el dictamen de seguridad social tiene diversos beneficios. Rodolfo, ¿cuáles son? Ahora sí, este es el postre, la parte importante del por qué sugerimos que sí las empresas se dictaminen para efectos de seguridad social. Rodolfo. Sí, bueno, el primer beneficio es no ser sujeto de visitas domiciliarias. Cuando un patrón opta o bueno, se encuentra obligado a dictaminarse y lo realiza, no son sujetos de visitas domiciliarias. Entonces es algo muy importante porque lo que menos queremos es tener al instituto dentro de la empresa haciendo una revisión, pidiendo información y obviamente buscando una fiscalización muy agresiva. Entonces es un muy buen beneficio el que, bueno, se detengan los procesos de visitas domiciliarias por parte del instituto. Un segundo beneficio es cancelar cédulas de diferencias de cuotas obrero-patronales, sobre todo las mensuales, derivados del dictamen. Si la empresa se encuentra dictaminada, presentó ya el contador el dictamen, porque es algo muy importante, no nada más con el simple hecho de presentar un aviso, sino también presentar el dictamen. Al presentar el dictamen se contará con el beneficio de cancelar cualquier cédula de diferencias de cuotas obrero-patronales de manera de las cuotas mensuales para que, bueno, no se haga el pago de esa diferencia que el instituto haya determinado. Entonces, bueno, también es un beneficio muy importante ese. Y aquí, Rodolfo, este beneficio es porque finalmente, déjame denominarle de esta manera, tú te estás autocorrigiendo con el dictamen, porque en el dictamen, si hay alguna diferencia en el pago de contribuciones, tú te corriges y enteras esas diferencias. Entonces, da por hecho la autoridad que esas autocorrecciones ya están en regla, estás cumpliendo con disposiciones y por eso ya no aplica estas cédulas de diferencias que eventualmente llegó a determinar, Rodolfo. Sí, es correcto, realmente nos da el instituto a los contadores que practicamos los dictámenes, nos da la responsabilidad, la responsabilidad y la confianza de decir, bueno, ustedes que practican estas auditorías, pues bueno, deben de determinar diferencias, deben de observar lo que esté presentándose de manera irregular y hacer el pago de las cuotas que correspondan. Pero también es tema respecto de, pues bueno, una auditoría no es un 100% en todos los casos. Hay auditorías que, bueno, son por pruebas selectivas, por pruebas muestras. Y entonces, bueno, de todas maneras, el instituto lo que hace es, le está dando una certeza al contador para que esté determinando la correcta, razonable, el correcto y razonable pago de cuotas obrero-patronales. Y es por eso también que, bueno, el instituto dice, no vas a pagar las cuotas obrero-patronales de manera mensual si es que ya estuviste dictaminado por un contador público. Así es. Ahora, otra pregunta. El dictamen de seguridad social, pensando
en un dictamen voluntario. Ahorita vamos a ver en qué casos hay obligación de presentar dictamen y en qué casos puede ser voluntario. Pero la pregunta es, si yo por alguna razón tengo ejercicios anteriores en donde eventualmente yo identifico que tengo algunas diferencias, algunas situaciones de corrección, si yo opto por el dictamen de seguridad social en el año, déjame pensar, 2020, y las diferencias que por ahí puedo tener, pecadillos, están en años anteriores, el dictamen al llevarlo a cabo en 2020 me daría cierto blindaje para que no revisara la autoridad años anteriores, Rodolfo. Esa es una pregunta que frecuentemente nos hacen. Generalmente y en la práctica lo que hace el instituto es ya no va a ejercicios anteriores. Sin embargo, no hay ninguna disposición para que esto lo impida y sí puede el instituto hacer una revisión o pedir, pues vaya, información respecto de otros ejercicios. Pero en la experiencia, el instituto no va más allá de aquellos patrones que se optan por dictaminar, o bueno, se encuentran ya en su momento obligados y ya practican un dictamen por contador público autorizado y les dan ese beneficio, ¿no? De, bueno, ok, a partir del ejercicio dictaminado te corriges y en adelante pues sigue haciéndolo. Ok, como que ya dan por hecho que ya te corregiste, que ya estás en la línea y pues más bien ellos depositan la confianza en el contador para que de aquí en adelante estén revisando el correcto pago de contribuciones de seguridad social. No hay algo que nos evite el que puedan revisarte años anteriores, pero en la práctica así se está dando. Si te dictaminas, ya no se van años atrás. Ahora, Es correcto. En torno a los temas relacionados con la reclasificación de prima de riesgo, Rodolfo, ¿qué beneficios también podemos tener en este rubro? Sí, bueno, me adelanté hace rato un poco, como bien dijiste. La reclasificación de la prima de riesgo. Esta reclasificación de prima de riesgo impacta muy fuerte a las empresas porque es un porcentaje que te da un número de pago de cuotas importante. Entonces, si tú esta reclasificación la haces desde que se dio origen el cambio o la actividad correcta, pues obviamente tendrías que irte a un histórico de pago de cuotas y de diferencias para pues corregir esta situación. Sin embargo, a través del dictamen, lo que el instituto da como de cierta manera un beneficio es, bueno, a partir de la fecha de la presentación del dictamen, puedes corregir esta clasificación y a partir de esa fecha comenzar a hacer el pago de las cuotas con esa nueva prima de riesgo de trabajo. Entonces, pues bueno, este es un beneficio importante, sobre todo pues cuando es una prima que está, que bueno, es una clasificación que tienes muy baja y debes de cambiar a una clasificación alta. La prima es muy alta y genera impactos financieros muy importantes. Digamos que ahí puedes tener esta ventaja y posible ahorro por esta dictaminación que estarías llevando a cabo y corrección, desde luego, pero ya te evitas hacia atrás un pago de diferencias que puede ser fuerte. Ahora, Ricardo, también hay otro rubro, que al llevar a cabo este análisis como tal, esta certificación y revisión por parte de un experto en esta materia, pues también puedes identificar áreas de oportunidad y beneficios para las empresas. Ricardo, ¿qué áreas de oportunidad podemos encontrar en el caso de un dictamen? Sí, claro, Salvador, pues podemos encontrar en primera instancia, primero voy a tocar lo que podemos evitar, que son los riesgos en primera instancia. Que hayamos hecho omisiones de pago de cuotas, ¿no? Que no tengamos perfectamente integrado el salario base de cotización, que tengamos alguna mala clasificación en la prima. Ajá. Entonces, esto nos va a hacer posiblemente omisiones. A través de la revisión o la autocorrección a la que hacemos referencia, pues podemos detectar oportunamente este tipo de situaciones. En sentido contrario, también nos puede ayudar a optimizar recursos, ¿no? Que hayamos hecho pagos en exceso y que nos lleve a una modificación de estos factores que te comento, salario de base de cotización,
prima de riesgo o algún concepto que hayamos integrado de forma errónea. Y por supuesto, pues con esto vamos a optimizar el pago de las cuotas. Así es, que vamos, inclusive si identificamos una situación de riesgo contingencia, el hecho de identificarla y corregirla, finalmente también representa un ahorro en el futuro, porque si la autoridad nos la detecta, nos va a cobrar esa diferencia, pero además nos cobran recargos, actualización y multas. Y eso puede hacer una bola de nieve que nos puede impactar financieramente en la empresa. Sí, en los números, en el flujo. Así es. Ahora, hablando ya, déjame pensar, ok, ya entendí yo cuáles son los beneficios del dictamen, en este caso de Seguridad Social, que es altamente recomendable. Si estoy obligado, pues obviamente llevarlo a cabo, y si no lo estoy, sí evaluar la posibilidad de presentar este dictamen en caso de que obviamente yo quiera asegurar que estoy cubriendo mis obligaciones correctamente o quiera incluso optimizar. ¿Quiénes son los que están obligados y quiénes pueden presentarlo en forma voluntaria, Rodolfo? Sí, los sujetos obligados son aquellos patrones que tengan un promedio de 300 trabajadores y bueno, es algo que debemos de estar monitoreando en cada una de las compañías si se encuentra un patrón obligado o no. El cálculo, bueno, es un cálculo muy sencillo, es el tomar de cada mes el número de trabajadores que se tienen y dividirlo entre 12. Ese es el cálculo que se tiene que hacer, independientemente de los meses en los cuales estuviste operando. Tienes que hacer este cálculo, de hacer la suma de los trabajadores en los meses que se tienen entre 12. Eso te dará el promedio si es de 300 o menor, para poder determinar si eres un sujeto obligado o un sujeto que sí puede dictaminarse de manera voluntaria. Perfecto. Ahora, respecto de esta presentación del dictamen obligatorio o voluntario, ¿cuáles son los plazos en los que debo de informarle al instituto que me voy a dictaminar? Ricardo. Sí, claro. El aviso para avisarle, ahora sí, decirle al instituto que nos vamos a dictaminar, se presenta a más tardar el 30 de abril. Es decir, hoy estamos a 9 días del vencimiento de esta obligación. Es importante... Todavía tenemos tiempo. Correcto, es correcto, tenemos tiempo. Es importante considerar que esto es obligatorio para los voluntarios. En el caso de los patrones obligados, pueden presentar el dictamen, ¿sí? Aún y cuando, digámoslo así, aún y cuando la fecha de su aviso no haya sido el 30 de abril. ¿A qué me refiero para ejemplificar? Si yo soy un sujeto obligado y no presenté el aviso el 30 de abril, lo puedo hacer previo a presentar mi dictamen. Eso es esencial para que todos lo vayamos considerando. Voy a ejemplificar, si yo presento el dictamen el 30 de septiembre, yo puedo presentar mi aviso el 15 de septiembre y puedo perfectamente cumplir con esta obligación. Porque el dictamen, en lo particular, su fecha de vencimiento y de presentación es a más tardar el 30 de septiembre. Excelente. De tal manera que, bueno, lo que sí debemos tomar en cuenta en las empresas es la posibilidad de dictaminarnos para efectos de seguridad social de manera voluntaria, en cuyo caso si el plazo está muy cercano, es el próximo 30 de abril, sí tenemos el tiempo para presentarlo, pero es importantísimo que obviamente trabajemos para presentar ese dictamen. Correcto. Si estás obligado, no te preocupes, hay que presentarlo previo el aviso, pero tenemos todavía tiempo. Correcto. Sin embargo, yo diría, y aquí hay algo que es muy importante, que la decisión de dictaminarte o no, sí deberían de estar ya siendo considerada. Y aquí la sugerencia es porque el empezar hoy a trabajar en una auditoría, incluso para 2020 o 2021, que podemos avanzar el dictamen de 2021, puede representar, insisto, en beneficios y ahorros. ¿Por qué? Porque identificamos diferencias o situaciones que pueden dar lugar a pago de cuotas extraordinarias, multas, recargos, actualización, o bien identificar hoy
esos ahorros que quizás necesitamos en nuestra empresa. Y ahí, Rodolfo, me parece que el hacer un dictamen que se conoce como dictamen en línea, que no es otra cosa más que hacerlo de manera recurrente, puede aplicar. Platícanos con mayor detalle este concepto de lo que es un dictamen en línea, Rodolfo. Sí, el dictamen, como le llamamos en línea, o revisiones preventivas mensuales, es estar llevando a cabo la auditoría de manera mensual preventiva para mitigar las omisiones o pagos en exceso que se puedan dar en una empresa. Algo muy importante es, bueno, de igual manera, ¿no? Es tan importante el tener cuidado con las omisiones de pagos, así como también el confirmar que no estoy haciendo pagos en exceso, porque también las empresas, pues bueno, pueden dejar un salario base de cotización alto y estar pagando cuotas con ese salario base de cotización alto y no te das cuenta de que pues estás haciendo pagos en exceso. Entonces, desde mi punto de vista, tanto es muy importante el revisar que en la empresa no se encuentre una omisión de pagos, así como también que no se estén haciendo pagos en exceso. Entonces, la revisión en línea, que le llamamos la revisión mensual preventiva, el objetivo que tiene es confirmar que el pago de cuotas sea el correcto y que no sea ni más ni menos. Que eso es parte de lo que nos queremos llevar a cabo. Bueno, el dictamen 2020, yo creo que ya es algo que debemos de estar ya llevando a cabo inclusive. Y para 2021, pues obviamente empezar con esta revisión en línea, sobre todo para estar cuidando todos los temas relacionados a la reforma del outsourcing, a las reestructuraciones corporativas que derivan de esta reforma y cambios que tenemos que hacer dentro de nuestra empresa para poder cumplir con esta regulación. También a ver el tema de sustituciones patronales, reclasificación de primas de trabajo. Sí, es un hecho aquí, Salvador, si me parece un comentario, pareciera que estamos lejos para el dictamen 2021, porque lo presentamos en 2022, pero es importante que nos anticipemos a evaluar el impacto que la reforma va a tener, ¿no? Porque no solamente va a ser, bueno, saco mis empleados, sino simplemente no es tan simple. Tenemos que ver cómo va a impactar, hacer ese diagnóstico legal a fin de determinar si esto va a implicar reestructuras corporativas, liquidaciones de empresas, cómo vamos a pasar a los empleados a través de sustituciones, liquidaciones, y algo muy importante, ya platicó Rodolfo, el tema de la reclasificación de las primas de riesgo, cómo van a quedar, porque ahora va a haber especialización, ¿no? Entonces es bien importante ir trabajando este asunto, planearlo ya, porque el tiempo nos está alcanzando, la reforma pues ya prácticamente está aprobada, entra en vigor en los próximos días, y pues tenemos prácticamente 3 meses para trabajar y hacer estas reestructuras, que incluye precisamente el dictamen de seguridad social para el siguiente año. Así es. Bueno, en esta plática, en este webinar, en esta hora casi que llevamos ya de exposición, pues hemos venido platicando acerca de los beneficios y los puntos del por qué sería conveniente dictaminar a nuestra empresa para efectos de seguridad social. Una pregunta, y ya voy a pasar a lo que son preguntas que tenemos ahí de nuestra audiencia. Una pregunta que nos formulan es, bueno, ¿qué pasa si no soy obligado a dictaminarme? Un año, y en este caso, por ejemplo, no estoy obligado en el año 2020 o en el año 2019, no estuve obligado a dictaminarte. ¿Puedo optar por dictaminarme en 2020 como voluntario? La respuesta es sí, ¿verdad, Rodolfo? A ver, quizá la pregunta nada más es si... 2019 no estoy obligado. 2019 Déjame poner desde esa perspectiva. 2019 no estoy obligado y pues no me dictaminé. En 2020, ¿puedo presentar el aviso para el dictamen? La respuesta es sí. Sí, ¿okay? Sí. La respuesta es ahora, sí. Sí, y ahora viene la jiribilla, la curva. La pregunta es, bueno, si me dictamino para 2020 y ya no lo quiero hacer para 2021, ¿sería posible ya no dictaminarme? Sí es posible. Vaya, si es un patrón que no es obligado, evidentemente puede desistir para seguir dictaminándose en ejercicios posteriores, confirmando que, bueno, en 2020 hizo el dictamen, se dio cuenta que está haciendo las cosas bien y, bueno, pues determina que no es necesario seguirse dictaminando.
lo puede dejar de hacer. Ese es un buen punto. Puedo hacer el dictamen voluntario por un año solamente para confirmar que todo está en orden, regularizarme en su caso y ya de ahí para el siguiente año, pues ya no dictaminarme, sí sería posible. Y es más, yo diría que puede ser recomendable. Obviamente lo recomendable es hacerlo cada año, pero si por temas económicos no se puede, sí sería altamente recomendable el dictaminarte 2020 y evaluar en su caso 2021 si seguimos con el dictamen. Bueno, Ricardo, Rodolfo, reflexiones finales para cerrar con este evento y este webinar. Rodolfo, tú primero. Gracias. Bueno, pues la reflexión para mí más importante es el sí tomar en cuenta que existe un dictamen, que existe una opinión por parte de un contador público autorizado que pueda, como un ojo externo, el determinar si existen diferencias, ya sean diferencias a cargo, diferencias a favor que generen omisiones o pagos en exceso para, como lo mencionaba, el no estar ni pagando de más ni pagando de menos, que en muchas ocasiones, bueno, eso es algo que impacta, ¿no? Y sobre todo el que con base en una tranquilidad y seguridad de haberlo realizado y tener al auditor o al asesor de confianza, pues bueno, no tengamos un susto con el instituto, ¿no? Porque en ocasiones el instituto te puede tocar la puerta y te puede decir muchas cosas, determinarte muchos créditos, etcétera, y que, pues bueno, tomando en cuenta con un asesor, pues bueno, puedas tener los elementos para poder actuar de una manera correcta y no tener, bueno, un susto como el que menciono. Ok, Ricardo, la reflexión que tú diriges en pocas palabras, como Lolita Ayala. Sí, yo voy al tema sencillo. Vamos a prevenir. Tremenda prevención nos va a ayudar a optimizar y a cuidar nuestro negocio. Es lo que debemos hacer hoy en día, que en tiempos difíciles es prevenir, nos va a dar ahorro, nos va a evitar riesgos y va a dar continuidad a nuestro negocio, es decir, a proteger nuestro patrimonio. Esa es mi reflexión final, Salvador. Perfecto. Confirmo esto que tú estás comentando. Mi reflexión va en ese mismo sentido. Yo cierro nuestra plática diciendo que efectivamente hoy la optimización y la planeación están en la prevención. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando y que nos siguen en estos webinars. Se despide de ustedes Salvador Garrido, socio de Garrido Licona, y los invitamos a que nos sigan acompañando a esta serie de webinars que estaremos frecuentemente tocando temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias a todos y un abrazo. Hasta la próxima.